Tarico, doctora Victoria Villarruel, el señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, secretarios y subsecretarios de Estado, familiares y amigos del señor jefe de Gabinete de Ministros, invitados especiales, señoras y señores. Pueden tomar asiento. En el inicio de este acto se dará lectura del decreto de designación del señor jefe de Gabinete de Ministros. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 472/2024. Desígnese en el cargo de jefe de Gabinete de Ministros al doctor Guillermo Alberto Francos. Firmado, señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, señora ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, licenciada Diana Mondino. Acto seguido, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, Martín Rodríguez Gieso, dará lectura al acta de juramento del señor jefe de Gabinete de Ministros. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de junio del año 2024, siendo las 20 horas, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y se presenta el doctor Guillermo Alberto Francos, designado jefe de Gabinete de Ministros por decreto 472 de fecha 27 de mayo del corriente año, a quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la Nación y al señor jefe de Gabinete de Ministros nombrado, quienes firman ante mí doy fe. A continuación, el señor presidente de la Nación tomará juramento al señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Francos. Doctor Guillermo Alberto Francos, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de Gabinete de Ministros para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Firman el acta correspondiente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, firma a continuación el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Francos, rúbrica el escribano general del Gobierno de la Nación. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado el acto de juramento del señor jefe de Gabinete de Ministros. A todos, muchas gracias. Ahí estamos viendo cómo se oficializa el traspaso digo porque buena parte de la botonera queda en manos de él, ahora sí oficialmente, Guillermo Francos, jefe de gabinete, y oficializa lo que de algún modo venía haciendo, que es manejar un montón de áreas que como ministro del Interior estrictamente no le correspondían, pero él ya estaba facultado para tomar algunas decisiones. Eso se oficializa hoy. Vean de qué forma efusiva saludó cuando le tomó juramento Milei a, por supuesto, Francos. Y vean en este momento el abrazo fuerte a Petovelo. Esa es la foto del día. Hay una foto en el Ministerio también hoy a la tarde. Esa es una de las fotos del día. Y Petovelo en primera fila. Esta es una transmisión de Casa Rosada, por supuesto, mostrando
la figura importantísima de Francos y también la de Sandra Petovelo en el medio de esta tormenta que vive el gobierno en el reparto de alimentos. Todo lo simbólico que ustedes ven en este momento, también el abrazo a Diana Mondino, también envolvía a Diana Mondino y su Cancillería algún rumor, ahora parece estar firme. Este es un acto sumamente importante en estos días después del viaje de Milei. Ahí cierra oficialmente la transmisión. Les doy oficialmente ahora yo la bienvenida. Vamos a retomar un rato la conversación con el querido Ariel Tarico y todos sus personajes. Voy a saludar en este momento a Pablo de León. ¿Cómo te va? Y a Jessica Bossi. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Bien. Todo el simbolismo junto en este juramento breve, pero con mucha sustancia. Es Milei abrazando con toda la potencia, el lenguaje corporal muy fuerte, a muchas más, pero básicamente a dos personas, a Guillermo Francos y a Sandra Petovelo. Bueno, a ver, vemos dos situaciones. Guillermo Francos hoy asume la jefatura de gabinete y un lugar central en la política. De hecho, hoy Francos, sin haber asumido, se juntó con Maturano de la Fraternidad y mostró que él gestionaba suspender un paro de trenes, un lugar donde al menos abrir una instancia más. Pero mañana había un paro, el paro no va a suceder. Sí, y claramente estaba mostrando un lugar donde el gobierno tenía un problema. En la calle hay ruido cuando hay paro de trenes, cuando hay paro de colectivos, la gente se molesta. Y lo otro, lo que vos señalabas, el abrazo a Sandra Petovelo. El presidente hizo algo muy raro hoy en el nivel de apoyo en Milei, yendo, ahí está. Esto es lo que mencionaba Pablo, Él hizo varias cosas hoy. Francos mostró acá la foto, Maturano es el de la derecha, que logra frenar un paro de trenes que afectaba a millones. Por ejemplo, también estuvo con Néstor Grindetti, que ¿quién es? Es su par, es el jefe de gabinete de la ciudad. Y ahí hay un lío también, porque está la disputa con la ciudad por la coparticipación. La Corte ya dijo, páguese, claro, eso. Y no se está pagando. Entonces, ahí hay que apagar un lío con la ciudad de Buenos Aires. Y decíamos, el presidente fue hasta Capital Humano a respaldar a Sandra Petovelo. Todo un gesto de quien es su amiga, su confidente y una persona que hoy está, ahí estamos viendo saliendo del Ministerio de Capital Humano. Un presidente yendo a un ministerio es algo pocas veces visto. Piensen ustedes que suele Milei trabajar en Olivos y allí van los ministros, salvo cuando va a Rosada. Bueno, en otro signo más de apoyo total y absoluto a Sandra Petovelo, fue él mismo, el presidente, al ministerio tan importante de Capital Humano en estos días complicados. Y hay una frase de Milei en Radio Mitre ayer cuando le pregunta a Anielo, el periodista, le dice, pero usted dice que si van por Petovelo van por usted, no te quepa la menor duda. Sabe Javier Milei que tiene que bancar a muerte a Petovelo, porque es una ministra fundamental. Está, ahí tienen... Vean, escuchen esto, por favor. Petovelo es una gran ministra. ¿Saben cuál es el mejor indicio de que es una gran ministra? Que todos los corruptos están aterrados y están, digamos, tirándola afuera todo el tiempo porque están desesperados. Entonces, si tengo una ministra como Petovelo, que es la abanderada de la lucha contra la corrupción, ¿usted cree que yo voy a entregar la lucha contra la corrupción? No. Es mi bandera. Yo no voy a entregar a Petovelo de ninguna manera. Bien, y ahí le repreguntaba el periodista, le dice, pero ¿usted cree que si van por Petovelo van por usted? No tenga la menor duda. Jessy. Un gobierno absolutamente Milei dependiente. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones cuando un presidente quería ratificar a un ministro, valía una foto, valía algún gesto puntual o simplemente no soltarle la mano. En el kirchnerismo lo hemos visto un montón de veces. También en el caso de Mauricio Macri le objetaban mucho por cuestiones políticas a Marcos Peña, y en este caso vimos que desde que llegó el presidente a la Argentina hubo 4 situaciones en las que él se mostró apoyándola en el marco de 24 horas. Una entrevista, un almuerzo en Olivos, hoy ir a su propia oficina y ahora este abrazo. O sea, ¿por qué tiene que sobreactuar o fijar tan frecuentemente este apoyo? Y voy a dar una respuesta a por qué. En parte, que es que no solo está hablando hacia afuera, está hablando hacia adentro. Y yo tengo una segunda respuesta que creo que todos ustedes conocen, es que no tiene gobernadores propios, no tiene territorio, es una fuerza en minoría en el Congreso y toda la potencia, que es un montón y lo dicen las encuestas, está apoyada en los hombritos de Milei
y en su carisma y en la confianza que todavía genera en entre 5 y 6 personas de cada 10 en la República Argentina. Miren, en el medio del escándalo hizo 3 cosas muy importantes para yugular esta crisis. Es la primera gran crisis, piensen ustedes, es 3 hoy. De junio se cumple exactamente el lunes que viene los primeros 6 meses de gobierno y esta es la primera crisis / escándalo. Sí, llamemos esto como es el escándalo de los alimentos. El gobierno hizo 3 cosas. Lo primero, lo que comentaban Pablo y Jessica, que salir Milei personalmente a ponerle el cuerpo a Petovelo. La segunda cuestión es, y lo fundamental, acelerar la distribución de alimentos. Se le venía diciendo al gobierno, pero miren, desde marzo, que había enlentecimiento de la distribución, gente amiga, sus propios hinchas, para usar la metáfora, le decían, no te equivoques, no te comas un gol, hay alimentos que no están llegando. Gente que administra comedores y reparte alimentos que quieren que al gobierno le vaya bien y después están los otros, pero aún así decían a media lengua para no armar lío, no están llegando los alimentos. Bueno, todo esto escaló. Y la tercera cuestión tiene que ver con el método, después vamos a charlar de esto, que propone Sturzenegger, que está ya para entrar al gobierno, veremos en qué forma o el formato del ministerio, modificar el modo de comprar los alimentos de modo tal de no tener que almacenarlos. Esto es lo que está haciendo el gobierno para salir rápidamente de este pantano en que se metió, también por denuncias de corrupción que el propio gobierno ha hecho. Pablo. Déjame seguir algo de lo que estaba diciendo Jessica, porque a mí me parece que en las imágenes que veíamos recién hay dos situaciones críticas. Una es que en menos de 6 meses se fue el jefe de gabinete, que no era una incorporación como puede pasar en otra fuerza política o en una alianza política de alguien de otra fuerza. Se fue su amigo de hace 20 años. Se fue en una crisis que también tiene mirada hacia la interna. Y después hoy ratifica, dándose un abrazo frente a la transmisión, con su amiga personal a quien le dio el gran ministerio. Pensemos que Capital Humano es todo desarrollo social, es educación, es cultura, es un superministerio. Y las miradas eran diciendo, ¿y estará preparada para Petovelo para eso? Ahí hay un lío que es hacia la interna. Hay un mensaje hacia la interna, como recién decía Jessica, de quienes están tratando de hacer ruido y hoy está diciendo, Petovelo es mi persona de confianza y Francos tiene poder de fuego como hizo hoy con el paro de trenes que frenó. ¿Qué crees vos que piensa Milei o qué sabés vos? ¿Qué tiene en la cabeza Milei sobre todo el Alimentos Gate? Ponele gate a todo. ¿Qué está pasando? Hay temas en los que Milei no está en el día a día y en el minuto a minuto. Cada vez que a Milei se lo consulta directamente sobre un tema que no tiene que ver con lo económico, automáticamente deriva a Petovelo y en todo caso a funcionarios del área. O sea, es algo que hace habitualmente y que quizás no esté en el día a día de toda la cuestión, pero sí lo que hay es una confianza plena en todo lo que le fue diciendo Petovelo. Acá la gran duda o el manto de incertidumbre que queda es ¿qué sabía Petovelo de todo lo que sale ahora a la luz? ¿Sabía Petovelo sobre lo que exactamente que había en los balcones? ¿Le informaron mal funcionarios? ¿Es cierto que de la Torre, como ha dicho en privado, sí sabía y sí había avisado lo que había? Punto 2. Respecto de la denuncia de corrupción, ¿está su firma en el convenio con esta organización de estados iberoamericanos? ¿Hasta qué punto ella sabía cuánta gente y a quiénes se contrataba y para qué se usaba esa plata? Todo esto nadie tiene pasado en limpio qué sabía y qué no sabía y cuánto de esto fue reportado a Milei. Sí, en las últimas 2 reuniones que hubo, la de ayer y la de hoy, hablaron mucho sobre el tema. Lo sumaron a Sturzenegger, que planteó ayer una propuesta en el aire respecto del sistema de emergencias, de cómo repartir emergencias de alimentos, y tomaron la decisión de buscar un reemplazo. Este reemplazo es la segunda opción. Había aparentemente una primera opción que quedó descartada porque no aceptó el potencial funcionario invitado a ocupar este cargo, pero sí una decisión política de Milei, que es decir que esto es la pelea con el kirchnerismo, que le quieren plantar un muerto y que Petovelo lucha contra las mafias. Eso es una decisión política que en la comunicación del presidente, que es muy potente,
pesa y hay que ver si tiene o no un costo político. Bien, quiero sumar a esta conversación. Está con nosotros Claudio Saboya. Chicos. Para ayudarnos también a entender, porque la trama tiene a Ariel Lijo, que es el candidato a la Corte del Gobierno y va a ser quien esté con la causa de Pablo de la Torre. Bueno, ahí hay un conflicto de intereses. Lo vamos a charlar con Claudio. Está también Casanelo, que está acusado hoy por esta integrante de Legales. Sí, Leila, decilo. Leila Gianni. Hoy lo acusó gravemente. Está acusando gravemente a Casanelo de kirchnerista. Atención con esto. Está con nosotros Toti Flores. Hola, Toti. ¿Cómo le va? Toti, quiero largar con vos. ¿Qué pasó con vos? ¿Veías bien? ¿Vos estabas al tanto de este faltante de distribución de alimentos? Sí, porque es lo que se viene diciendo desde fin de año, que no llegaban los alimentos que dependían de Nación, como se dice en el barrio, ¿no? Ahí está. Mira, seguí, Toti. Estamos viendo a la persona / personaje del momento, ministra fundamental del armado de Milei. Sandra Petovelo está yéndose después de haber participado en la jura de Guillermo Francos, en un día importante para que el gobierno muestre cohesión, muestre al gobierno todo junto, los personajes trascendentes que están manejando, casi les diría, el 90% de las cuestiones. Falta, por supuesto, Toto Caputo. Te escucho, Toti. Sí, y un momento muy particular que es el fin de año ya se pasó sin que llegaran los pan dulce tradicionales, la fruta, qué sé yo, que fue muy fuerte para la gente, pero se pensaba que tenía que ver con un problema de tiempos, digamos, ¿no? Eso. Un gobierno que recién larga, déjenlo que se acomoden en la silla y bien. Pero cuando pasan los meses y encima la crisis económica cada vez más profunda, la desesperación de la gente en los comedores es muy grande y el dramatismo que significa quedarse sin comida es solamente lo pueden explicar quienes los pasamos muy cerca a través de la familia, de los amigos y todas esas cosas. Y la verdad que hoy la situación es dramática en los barrios. Toti, y cuando llamaban y reclamaban, ¿cuál era la respuesta oficial? No había diálogo, no había interlocutores, nadie respondía a eso. No. Pero digamos, si vos tuvieras que reclamar por alimentos que no llegan, ¿qué teléfono levantás? En general se da a través de quienes eran los interlocutores, que eran las organizaciones sociales. Pero las organizaciones sociales no tenían ninguna respuesta porque tampoco a ellos, es más, lo acusaban. Y muchas veces también la gente en los barrios, cuando hay esas acusaciones, no quieren meterse, porque en realidad la gente que está teniendo los comedores, que honestamente trabaja, que trabaja gratis, inclusive muchos no tienen ni siquiera planes, es una señora que tiene buena voluntad, tiene algunos amigos, unos hijos, qué sé yo, y arma un comedor. Y acá también hay otra realidad que es los comedores formales, digamos, que tienen, que están registrados ya tanto en el municipio o en Nación y que tienen cierta organicidad. Y después están lo que nosotros llamamos las ollas populares, que son esos lugares donde se juntan 2 o 3 mujeres fundamentalmente y empiezan a cocinar. No todos los días, cocinan cuando consiguen algo de alimento y eso también se está recortando porque la crisis llegó, es decir, nadie puede negar, los sectores medios que suelen ser los que acompañan, hoy también están pasando situaciones muy complicadas y no había respuesta, no hay respuesta, hasta ahora no hay respuesta, digo, no es que no había, hasta ahora no hay respuesta. Ahora vuelvo a vos, el gobierno anuncia que mañana empieza con el ejército, etcétera, a distribuir más fuerte, también va a buscar apoyo externo para distribuir, sobre todo lo primero, que es lo que está por vencerse, para que no se le venza, que empeoraría las cosas. Estimado Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué pensás vos? Te quiero compartir las palabras de la asesora legal del ministerio, la que estaba próxima a Leila, que nunca me... Leila Gianni, que fue fuertísimo contra Casanelo. ¿Podemos verlo, por favor? Lo acusa de, además de exponer argumentos de manera verbal, vamos a defender la democracia. Vean ustedes, no vamos a permitir que fiscales ni jueces militantes, Casanelo,
Casanelo le dice eso. Nos digan cómo diseñar una política pública y eso es todo, que es un montón. ¿Cómo ves esta? Bueno, hay muchos niveles que no vamos a poder agotar, porque esto refleja un temblor que está ocurriendo mucho más profundamente y por ahí más lejos del lugar donde empiezan a romperse los edificios. Pero vamos a intentarlo. Primero que nada, esto que acabamos de ver de la doctora Gianni es hojarasca. Mañana va a haber una audiencia en la Cámara Federal para ver qué es lo que pasa con los alimentos. Como los alimentos estos se empiezan a repartir, esa causa judicial, o por lo menos ese episodio dentro de la causa judicial, que era una medida cautelar, hay que repartir, va a ser invariablemente abstracto, porque mientras estén los dos sentados ahí, representante del gobierno y de Grabois, supongamos, ante los jueces de la Cámara, el ejército va a estar repartiendo cajas. Entonces va a ser un tema que se va a llevar a cabo, pero más político que judicial. Entonces ahí tenés una parte, por eso podemos decir cualquier cosa, básicamente. No quiere decir que por decir cualquier cosa no haya algo debajo de la primera capa de palabras y de epítetos. Algo hay, esa causa judicial es una denuncia de Juan Grabois. Nosotros comentamos acá qué es lo que está pasando con esas denuncias judiciales y cómo varios piqueteros se iban a, digamos, acodar en el señor Grabois, se iban a apoyar, porque debajo de Grabois todos pueden ir debajo de la sotana del Sagrado Papa Francisco, que en un tema donde hay muchas denuncias judiciales que avanzan sin parar por mal uso del dinero y de la comida, Grabois es una persona clave. Y además estaba el gobierno, el ex gobierno y organizaciones sociales afines medio contra las cuerdas, y de repente lograron pararse, estaban medio en la lona, y lograron pararse con esta denuncia. Bueno, y además lo que agrava, porque una cosa es mala praxis, lentitud para distribuir, pero es el propio gobierno el que se autodenuncia a alguien, un integrante, y dice, acá además hubo corrupción. Bueno, y esto escala 2 talles más. Sí, no, iba a decir de Gianni, es un error político. Ella se pasó por los programas diciendo que había yerba en mal estado y terminó dándole la razón a Grabois, mal que le pese a cualquiera. Digo, lo que terminó pasando es eso. Entonces, es doble error para el gobierno. Y el tema de la denuncia que hicieron en contra, básicamente, de Pablo de la Torre, hoy se sorteó, está el hijo. Hay que ver en qué termina esa situación, claramente. Es un escándalo lo que plantea un testimonio que es de Fernández, que estaba en la dirección administrativa de la dependencia de la Torre y básicamente habla de contrataciones truchas, de cambio de dólares y de una caja política que deberá, bueno, obviamente ser investigado. Toti. Sí, es un escándalo que pega muy fuerte abajo, personalmente, inclusive cuando uno conoce lo que está pasando, las necesidades de la gente y de pronto ve una foto, un video con todo ese alimento que no se reparte, es muy fuerte. Evidentemente no es inexperiencia, no es ineptitud, sino es una política. Y después con las declaraciones del presidente, hablando de la como es exterioricidad, no sé cómo, de la cuestión del mercado, de economía, de hablar en externalidad, ahí va. Sí. De hablar en difícil y toda esa cosa para explicar todo eso, es evidente que es una política cuando dice de que la gente que está pasando de hambre de alguna manera se va a salvar. Yo tomo el ejemplo que muchas veces doy de que si alguien se está ahogando, vos le estás diciendo que se saque tirándose de los pelos. Es una locura. Y eso pegó muy fuerte. Yo creo que este escándalo es muy parecido y aparte nadie se hace responsable tampoco, porque la verdad que hacerse responsable de lo que pasaba significa decir yo di la orden que no se dé. Es muy parecido a la foto de mi querida Fabiola, me parece, porque en la gente pegó muy fuerte eso.
Y la otra, un desconocimiento absoluto en las argumentaciones, es decir, no solamente es un funcionario insensible, sino también mentiroso. Esa cuestión de la yerba es no conocer la importancia que tiene en estos lugares donde se comparte el mate cocido y una torta frita les sirve Ahora, Toti, a los chicos para la cena. Es decir, es muy importante, no es cualquier cosa. Pablo. Ahí estamos viendo las imágenes de los ministros que se están yendo. A mí me parece muy importante. Recuerden la jura de los ministros anteriores que tuvimos hace un tiempo. No se transmitió, era circuito cerrado, orden de no transmitir, no venía el material, ¿se acuerdan? O sea, no podíamos ver una jura a un ministro. ¿Por qué? Porque Milei decía eso no es importante, esto es para la política. Nosotros somos diferentes. Está bien, en una perspectiva de la política no debe ser un espectáculo. Bueno, hoy qué está pasando. Quiere mostrar el apoyo. Hoy transmitieron el cambio del jefe de gabinete y a Petovelo, que se la vio en la primera imagen, a Petovelo haciendo un gesto así sonriente. Hay una necesidad del gobierno de mostrar cohesión para afuera en un momento de dificultades y de un problema serio, porque mañana, como decía Claudio y como decía Toti, mañana salen a mostrar que reparten los alimentos en acuerdo con una organización que también es discutible si corresponde a una organización, si no correspondía abrirlo más, incluso a Cáritas, etc. Bueno, están buscando manos limpias o la pretensión de manos limpias y transparencia, porque además, Toti, y esto quiero compartir con vos o consultarte a vos, el gobierno hasta hace 10 minutos, es decir, hasta la semana pasada, venía denunciando a organizaciones sociales y a piqueteros y con evidencia, y en un ratito Bruno Giacono nos va a mostrar como incluso el polo obrero tenía ahí un circuito de facturas truchas, que después plata que retornaba a la organización, es decir, estaba mostrando y estaba corriendo el velo un mecanismo absolutamente corrupto de cómo se usaba la plata que estaba destinada a alimentar a la gente que lo necesitaba. ¿Vos tenías conocimiento, se sabía hasta dónde la profundidad de ese mecanismo de no todas, pero una parte de organizaciones sociales? Y mirad, la asistencia desde el comienzo masivamente, allá por los años 90, en 95, cuando aparecen los planes Trabajar después de Cutralcó y Jujuy, siempre se dijo que era elemento de corrupción, de chantaje y de utilización de la política. Es decir, tanto es que Néstor Kirchner le cambia quiénes son los que reparten eso, le saca a los intendentes de la provincia de Buenos Aires y se le da a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales empiezan ahí a meterse en esto. Se sabía, igual que el chantaje, pero el clientelismo es una lógica que se tiene en la política. Es el mismo mecanismo, y a mí me causa tanta indignación lo que pasa cuando un puntero del barrio lo aprieta a un compañero, cuando el presidente aprieta a gobernadores y a senadores diciéndoles si no me votan la ley, no hay plata para su provincia. Eso también es clientelismo y tiene que indignarnos de la misma manera. Bien, está clarísimo. Claudio, Lijo, ¿cómo juega en un candidato a la Corte en el medio incluso de la polémica sobre si Lijo, el gobierno sostiene, mandó el pliego, se pone un broche, no escucha ningún de las entidades profesionales de abogados y avanza? El kirchnerismo y gran parte del radicalismo, mutis por el foro, ahí está. Lijo incluso podría llegar a ser votado. Sí, muy posiblemente. Sí. Claro. Acá ¿Cómo le cayó, juega en esta causa? Él tiene otra causa también, ya, en esta mosaico de expedientes que hay, reflejando lo que pasa en la política. Este lío tiene un reflejo judicial que está desperdigado en varios juzgados. El de Casanelo tiene 2, y hay otro que tiene el hijo, tenés el de las extorsiones a los piqueteros, y el de los comedores que no existen está en el juzgado del hijo, ya. Y ahora el hijo también recibió, o le tocó por sorteo, junto con el fiscal González, la denuncia que no es contra De la Torre, si tú la mira bien, es una denuncia por averiguación de delito que solamente copia y pega el testimonio de este empleado Fernández ante un escribano tomado en la Secretaría de Trabajo el día miércoles de la semana pasada. Acá está otra manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que Lijo podría excusarse con una excusa para nosotros fuerte, pero que en términos jurídicos es débil, porque él qué relación tiene con las partes, ni con los piqueteros, ni con uno. Bueno, a ver, yo del Senado me votará o no, ustedes me propusieron, pero tiene que ser fuerte algo para que digas, mira, no puedo estar ahí, salvo que lo recurse a alguna de las partes y diga, corran al hijo porque no va,
y punto. Eso es lo importante. Ahora, el gobierno, por otro lado, lo que quiere es entregar dinero directamente. Entonces, no vamos a ver de vuelta plata fluyendo a los comedores, Toti. Eso no va a volver a ocurrir. No va a pasar. Sí va a pasar con Franco, de ahora que está metido, que algo le van a dar, porque Franco no es el mismo gobierno que en diciembre, no hablaba con nadie, no negociaba. Pero la idea es aumentar la UH, aumentar las transferencias personales y tratar de que las organizaciones sociales no tengan más el rol que tenían. ¿Cómo ves vos, Jessica, esto? ¿El gobierno va a modificar el mecanismo? Sí, el gobierno... ¿Va a acelerar la distribución? ¿Quiere salir rápido del pantano? Apenas asumió Milei, cortó la ayuda alimentaria y esto era oficial. O sea, se dio a conocer que iban a hacer auditorías sobre todos los comedores y a partir de eso definir quiénes necesitaban ayuda y quiénes no. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno y empezó a hacer en un sistema mixto? Algunos comedores reciben asistencia de plata para que hagan sus propias compras según su criterio con proveedores cercanos, locales, etc. Y no está, en general, no hay asistencia de alimento, comida, llevar el bolsón de comida. Eso no está, salvo algo muy pequeño, no está pasando. O sea que conviven dos sistemas de alguna manera, pero no está claro el criterio de quiénes reciben, cuánto reciben, por qué reciben, porque está como una especie de avanzada, no diría piloto, pero sí que no es una cuestión ya definida y universal para todos los comedores. Bien, Toti, ¿qué te parece a vos la propuesta de Sturzenegger de tener la opción de compra? Es decir, yo me aseguro la opción de pedirte alimentos a vos y a vos y a vos que son proveedores. No los voy a almacenar más yo, pero tengo ya la opción, yo compro la opción de compra. Cuando los necesito, casi como un delivery, me mandan la cantidad de alimentos, yo no sé a qué precio, digamos, eso para el Estado, pero modifica el mecanismo. ¿Cómo te imaginás vos en lo concreto? Mirá, el tema, la primera duda es la distribución. ¿Las empresas van a llevar a los barrios lo que el gobierno le dice en caso de emergencia? ¿Quién le va a acercar la mercadería en caso de emergencia? Eso. ¿Tenemos algún dato sobre esto? Sí, lo que dice Sturzenegger es, yo no compro 4.000 toneladas de yerba. Tal comedor me pide eso, tal organización me pide tanto, compra casi como si fuera una empresa privada que compra para distribuir. ¿Quién lleva? No lo dice. No lo dice. Bueno. Igual lo que se evita es el almacenamiento en un galpón de comida que no sabe si se va a usar. Que ¿Es no viable? es para la distribución, A ver. recordemos, no es para la distribución habitual, como no lo es esta de para mañana. emergencia. No confundamos, esto sigue siendo acumulación de un montón de cosas que así nos va para emergencia. Claro. Que por ahí llegan y por ahí tampoco llegan. No llega Entonces, así. esto no es el circuito de alimentación, valga la palabra que justo calza en esta historia, de los comedores o de los no comedores. ¿Cómo Esto va a es ser? Emergencia, inundaciones, Exacto. incendios forestales en el sur en diciembre y hay que llevar con algo. Esto se hizo ya. Ojo, y se hizo durante la pandemia que dejó muchas enseñanzas. Una de esas hubo una iniciativa, la mejor de todas, se llamó Seamos Uno. Si ustedes lo recuerdan, búsquenlo. Fue una iniciativa privada, pero de organizaciones civiles, no estaban vinculadas a los piqueteros, con empresas de logística, las más grandes de la Argentina, que lograron llegar a no sé cuántos millones de personas porque no se podían mover. La gente no podía salir a la calle. Entonces, los que tenían permiso iban llevándole comida y estaban los empresarios más grandes de la Usted dice Argentina. que el mecanismo de Sturzenegger es solo para emergencias, Sí. situaciones extraordinarias. Sí, exacto. Muy bien. ¿Y en la diaria esos comedores de dónde la sacan la comida? Mira, yo la verdad que no le entiendo bien la propuesta de Sturzenegger, digo, y aprendido en la cuestión de ser obrero de la fábrica y negociar con la patronal. Una vez un delegado me dijo, cuando te hablan en difícil es porque te están jodiendo. Y esta propuesta es difícil de entender. No sabe, como ustedes tampoco, que son especialistas, se sabe bien. Pero porque no se desarrolló todo todavía. Bueno, por El tema eso nunca se desarrolla almacenás, todo. Puede haber robo, yo puede creo- haber vencimiento. Esa es la teoría. Pero no hay que almacenar. Yo creo que en el 2001 hubo un problema también, es que parte de los que estaban en el golpe, a De la Rúa, Sí. también no entregaban mercadería. Eso también es público, digo. Ah. Así que el hecho de no tener la mercadería ahí es un problema. Ahí- yo prefiero ahí hay que un haya, punto, yo Toti, prefiero que haya No había en planes un sociales, galpón. no había nada. Ojo que Era otra sí. Argentina. Ojo que es
Esta sos es más peor, fuerte. esta es peor, la Argentina de hoy es peor. Es un punto. La Argentina tiene esto, digamos, la volatilidad, escenarios que están bien en un momento son contrarios en otro. Toti, agradezco especialmente que haya Gracias a vos, muchas gracias. Querido Claudio, también, del mismo modo, Gusto especialmente. Muchas Gracias. Vamos a hacer una pausa, por favor. Bueno, estamos planteando que hay un conflicto con la distribución de alimentos y el gobierno, hasta que le explota al propio gobierno, venía iluminando una zona oscura que tiene que ver con la corrupción en la distribución y cómo algunos movimientos sociales se quedaban con la plata, extorsionaban, tomaban lista. Bueno, ahora hay detalles ya con pelos, señales, es decir, con números de, por ejemplo, el Polo Obrero. Está con nosotros Bruno Giacono. ¿Qué tenés para mostrarnos que consta en la causa? Así es, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, la justicia lo que está investigando hasta ahora era si el Polo Obrero había desviado unos 25 millones de pesos a 2 empresas que hacían facturas truchas para simular gastos, plata, por supuesto, en el marco del potenciar trabajo, cuyo objetivo final de esta maniobra era ocultar el dinero. Bueno, ¿qué es lo que logró detectar la justicia? Que una de estas 2 empresas, la empresa Rumbos, una imprenta que hacía, por supuesto, papel y trabajos de papelería, era además aportante del Polo Obrero. Logra confirmar de esta manera que la plata del Estado Nacional que iba a la Asociación Civil El Polo Obrero, luego el Polo Obrero contrataba a esta empresa que simulaba una factura trucha por un gasto inexistente o un servicio inexistente, luego volvía en concepto de aporte electoral e institucional. Ese era el mecanismo. Ahora Así veamos es. los números que ya empiezan a aparecer concretos. Números concretos. Desde Bien. el potenciar trabajo le bajaron al Polo Obrero 113 millones en convenios entre 2020 y 2023. Bien, veamos De esta más. plata, Sí. 20 millones fue a esta empresa que yo te decía, que es Rumbos Sociedad Anónima. Es la placa siguiente que van a ver ahora. Rumbos recibe 20 millones de pesos de estos 113 y ahora van a ver cómo el mecanismo se completa de esta manera. Esta empresa, recuerden este número, había recibido 20 millones, le hace aportes al Polo Obrero por 18 millones, Listo. aportes electorales. Esto lo confirma la justicia a través de un escrito que le envía la Cámara Nacional Electoral al juez federal Sebastián Casanelo, y esto es lo que está investigando concretamente el juez. Sí, se produjo una especie de autofinanciamiento dentro del partido, ¿no? Con dinero del Estado Nacional. Pero un detalle, Diego, porque esto es lo que la justicia hasta ahora logró comprobar. Pero hay una caja negra del Polo Obrero que es mucho más grande, porque entre 2020 y 2023 el Polo Obrero y una cooperativa vinculada a esta asociación recibieron 360 millones de pesos del Estado para comprar herramientas, elementos de trabajo para los beneficiarios. Solamente se rindieron estos 113 millones que yo te mostré. Hay una caja negra de 247 millones de pesos que la justicia todavía no sabe para qué se utilizó. Esa es la parte de la investigación que viene ahora. No es un dato menor. No, es un dato dramático ver cómo usaron la plata de gente que será plata destinado a alimentación o planes de reconversión en algo laboral para circularlas para el propio partido. Es decir, Exacto, porque lo que recibía la Asociación Civil El Polo Obrero terminaba en el partido El Polo Obrero, que va a las elecciones dentro del Frente de Izquierda y tiene, por supuesto, sus representantes. Bien, ahí sí es un juego de suma cero en donde ese dinero que no iba a los destinatarios finales donde tenían que ir, lo hacía porque estaba en el otro lugar, en la organización partidaria. Se quedaban con la plata de la gente que realmente necesita eso. Gracias por haber venido, muy valiosos los datos que traes. Gracias. Si ustedes me acompañan, voy a volver con mis compañeros porque mañana es un día clave. Voy a spoilear. Sí. Todo lo que puede pasar mañana, eventualmente, no es afuera, es vetado. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar mañana o podría pasar mañana? Les pregunto a los dos. Sí, mañana está convocada en la Cámara de Diputados 2 sesiones. Una a las 11 de la mañana, la segunda a las 2 de la tarde con temas distintos. El primero para arrancar es un pedido de la Unión Cívica Radical y es para tratar la reforma jubilatoria. Básicamente lo que plantea el dictamen es
atar las jubilaciones al IPC, al dato de inflación, más un mecanismo que cada tanto periodo lo que hace es actualizar también con los salarios reales y esto lo beneficia. Tocar la fórmula jubilatoria y compensar lo perdido. Sí, más, este es el dato importante, el 8% para recuperar lo perdido en enero. Esto es un 0,4% del PBI. Dicho de otro modo, quieren aplicar una fórmula distinta a la que el gobierno está aplicando vía DNU. ¿Y qué hace el gobierno? No quiere que esa sesión tenga lugar y si tiene lugar, la va a mandar a veto. ¿Cuál es la otra, Pablo? Bueno, acá hay un tema que es que el gobierno, con el número parlamentario que tiene, no tiene otra posibilidad. Es algo que claramente el gobierno iba a convivir. Entonces, ¿qué se encuentra acá? Se encuentra un radicalismo que está llamando a estas sesiones, que está llamando al tema de la jubilación, que está llamando al tema del presupuesto universitario y no puede ponerse en guerra con el radicalismo porque aún tiene el tema del tratamiento de la ley bases en el Senado que todavía no tiene fecha. Esta semana no hay manera de que la ley bases pueda ser tratada en el Senado. ¿Cuál es la obsesión de Milei? El equilibrio cero. Así que el radicalismo y el kirchnerismo podrían votar juntos. Eso es lo que está esperando Milei, si es que ocurre, para decir, ahí tienen, principio de revelación. Ven que yo durante toda la campaña me quejaba del radicalismo y me decían, no pegues, ahí los tenés. Imagino que esta podría ser una respuesta de Milei. Sí, es probable que la primera sesión tenga quórum, es probable que lo voten a favor. Hay conversaciones por estas horas, pero todo indica que sí. No cambia la fórmula jubilatoria, que es más o menos la que plantea el gobierno. Sí lo que le genera es un agujero con el retroactivo y además con las provincias, que lo que plantean es un acuerdo con las deudas de las cajas provisionales. Ese es uno de los puntos que va a generar mucho ruido. El segundo tema, que es el financiamiento universitario y la restitución del famoso FONID, que es un fondo para pagar, completar los sueldos de los docentes en las provincias. El radicalismo no quiere avanzar con esto, con lo cual el kirchnerismo dice, pero ¿cómo? Yo te banco y no me bancás. Te llevo para que me lleves. Sí, esto ahí... ¿Qué va a pasar con eso? Porque ahí se ha formado una pareja, diría Roberto Galán. ¿Qué va a pasar? Qué dice mi pronóstico, que eso los invito a no coincidir eventualmente. A mí me parece que el costo que puede llegar a tener para De Loredo y todo el radicalismo levantar la mano con el kirchnerismo es muy grave. Pero que aparte también está el tema de que le van a decir, vos estás defendiendo y peleándote por la caja de las universidades. Histórico lugar de la franja moral y el radicalismo. Con lo cual me parece que el radicalismo, y acá coincido con Jessy, que va a ser así, siga y se va a correr. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, veremos. No, pero hay una cuestión, hay una trampa en esto, que es que los radicales estuvieron más astutos y convocaron más temprano la sesión. Entonces la segunda sesión no va a arrancar nunca porque va a estar ocurriendo la primera. ¿Se entiende? Porque yo digo que va a salir lo de las jubilaciones. Pero si no se juntan, ¿arman quórum? Se necesitan. Sí, porque el kirchnerismo bajaría. Hasta a esta hora... El título que pondríamos es que va a haber un revés para el gobierno mañana en la Cámara de Diputados. Bueno, yo por eso. Me estoy jugando mucho, pero... ¡Ay, qué miedo! Pero para el afuera, ¡Qué miedo! Pero para el afuera que salgan a decir, aprobamos algo para los jubilados, que son los que más perdieron todo este tiempo, no tiene costo en la gente. El tema de las universidades y de las cajas, ahí hay un ruidito que me parece que no le conviene mucho a nadie. Bueno, te hago la B de veto. Eventualmente. Sí, Beto. Bueno, ojo que también podrían estar jugando el radicalismo, el kirchnerismo a hacer lo que tuvo que hacer Cristina Fernández de Kirchner cuando vetó con B corta de Volveremos el 82%. Otra vez, por favor. ¡Aló! Y sí. Es el Castor de acá, el cámara, el vozarrón tremendo. ¿Qué voz de cantante de tango? Otra vez, Castor. Me encanta. ¡Qué voz! Me encanta. Qué buen clima que tenés ahí la muchachada, Dieguito. Sí, están felices ellos. Hay que cuidar. Cuando hay un buen equipo, sí, es así. Si no, tenés que empezar a echar gente como hace Milei, que desconfía hasta de la sombra. Espérame que te tengo que escuchar más alto. Estoy tocando la ruedita para escucharte más. Ahí te escucho. Ahí está. La perucita para escucharte mejor. Ahí está. Claro, ahí está. Pero bueno,
Esperemos que vengan las inversiones, porque por sacarte 2 fotitos de Morondanga poniendo cara de Zulander con Millonarios, ¿Cómo acá es no la va a cara venir de nada, ¿eh? No, claro, no seamos giles, papá. Claro. Además, como este gobierno hasta ahora no tiene ninguna medalla para colgarse en el pecho, ¿viste? Se cuelga contrafáctica. Que íbamos a una hiper, todo sanata, verso, chamullo. O cuando dice que la inflación viajaba a 15.000%. Les encanta decir viajaba, la inflación viajaba. Yo ese verbo en la nuevo facultad nunca la escuché a esa. ¿Qué se como piensa? viaja a la velocidad de la luz. ¿Pero qué? Yo La guerra de la perdón, galaxia. Menco, No, economista de todos los espectros, Claro. ahora que viaja la Por eso inflación. se junta con el fantasma este del Salvador, que se viste como emperador galáctico de película de serie de ciencia ficción de los 80, pedorra. No. ¿Qué sos, un Bukele. villano de Superman, Bukele? Pero Dejate parece de uno ponía en joder. Twitter que se estaba entrevistando Pero- con el señor Monasterio del Zorro. Pero ponete un traje, ridículo. Y cuando dijo en el balcón que tiene que haber más Estado, Sí. bueno, Dijo eso otro Bukele. dictatorzuelo bananero, dejémonos de hinchar las pelotas, Bueno. claro. Está bien, bueno. Pero, todo fotito y viajecito. Está bien, no formaron un equipo, no tuvieron un programa serio y ahora pasaron 6 meses y estamos con la economía parada y todavía sin ley base. Decir, lo más normal es hoy Franco jurando. Bueno, aguante los viejos meados de la política. Claro. Pero además, Melco, es el triunfo Claro. de las palomas, porque en un momento Sí, no se claro. podía ni mencionar la palabra No, paloma, claro. y la paloma afiló el pico despacito ahí y se están los comió a entrando. todos los halcones. Ya hay masistas, hay larretistas que también se mueren por entrar a desarrollo social, capital humano, como carajo se llame ahora. Les encanta. Bueno, lo vas a tener que llamar de a uno. Pero ¿y si te llaman a vos? Y bueno. A ver, ¿qué? Bueno, ¿qué? Esperemos. Yo le dejé el plan a Fantino ahí en Neura, no sé. Por si lo quiere instrumentar. Claro, pero Fantino Claro. por ahí tiene... Está Mojado con me lágrimas, lo dejé mojado con lágrimas. Bueno, Ahí, cuando Fantino lloré ya por los tiene el pibes. discurso inaugural, que Sí. creo que le regaló. Es el museo de Ale Fantino. Tiene la Sí. carpeta original del plan con las lágrimas Sí. originales que se venderán como las cosas de Claro. Lennon. Años después se va a vender eso. Así como Omar de Cocodrilo tiene el museo de Maradona, Fantino tiene el museo de Melco. Claro. Pero el electorado tenía más ganas de mandar a cagar a la clase política que de sacar el país adelante. Y bueno, ahora ajo, agua y resina. esperá, y van resignación, 6 como decía meses. tu viejo. Claro. Te sigo. ¿No? Agua y Ajo y resina. resina, resinación. Resignación, claro, Claro, es así. Pero bueno, qué sé yo. Lo único que espero es que el presidente deje de pelotudear un poquito y se dedique a gestionar, porque si no se va a ir todo a la mierda, Ojo, guarda. No Igual me queda vengo a claro sumar, dónde podría irse todo. Si me necesitan, estoy. Claro, Es así. ahí está. Claro. Bueno, Sí. si hay que ¿Viste, llevar la León? carpetita, No era fácil, se llevará. Claro. Bueno, Melco. Yo le ofrecí mi cuaderno anillado, no lo quiso agarrar. Ahora jodete. Bueno, Ya por está. eso. ¿Qué le vamos a Después puede hacer? volver a Y bueno. cotizar. Melco, Sí, gracias. Gran abrazo, muchachos. Me voy a comer fideo con tuco. Dale. Vamos a hacer una tanda y ya estamos con Johnny. Vamos. Largamos la semana, Sí, Johnny. señor, sí, señor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, cargado de simbolismo el abrazo de Milei con Peto Velo y por supuesto con Guillermo Francos. Y para mí la imagen del día es lo que acaba de pasar, lo que mostraste vos en la jura de Guillermo Francos, ese abrazo muy fuerte, no sé si lo podemos ver, del presidente Milei con Sandra Peto Velo, dejando en claro que está recontra respaldándola después de que la atacaron de todos lados. Veámoslo, por izquierda, mirá. por derecha. Ahí Está, mira. La va a buscar, ¿eh? La va a buscar, claramente. Ahí está, el abrazo antes con Petri, con Cunio, pero ahí viene el abrazo con Cunio. Y ya había ido durante el día él mismo hacia el ministerio de Peto Velo, Capital Humano. Sí, ayer salió en Radio Mitre y dijo: Peto Velo es mi espada ante la corrupción.
Después, como dijiste vos, va al despacho, que no suele ir Milei a los despachos de los ministros, ¿no? Y hoy Petovelo fue la primera en llegar para la jura de Francos, tanto como 3 horas antes que el propio evento. Bueno. Bien. Y nunca los presidentes van a los despachos de los ministros. Pueden ir a Olivos, pueden ir a La Rosada, pero claramente en Radio Mitre, ayer, como vos decías, al ministerio, este abrazo pensado evidentemente está diciendo en un mensaje más que para la afuera, me parece que para la interna, que la banca a full. Hay cosas que no dijo al aire en la nota, que yo sé que piensa Milei. Creo que Milei piensa que hubo un error grave en la distribución de alimentos. Eso no se lo dijo a Anhelo. Sé que Milei hace responsable a De la Torre de todo. O sea, no hace responsable a la ministra Petovelo. Si bien hay cosas que no le cerraron, él sabe que hay un ataque furibundo a la ministra, pero en cuanto el presidente diga pero una coma, sabe que puede caer. Y si cae la ministra... Dijo claramente, y hay que prestar atención a ese párrafo, que sabe que van por Petovelo. Sí, sí, Ahí sí. el periodista le preguntó, ¿y si van por Petovelo, van por usted? Van por mí. ¿Qué duda te cabe? Dijo Milei. Es decir, hay una idea de que si van por una ministro tan fuerte como es Petovelo, tan estructural del gobierno, si se debiera correr por alguna razón Petovelo, queda seriamente debilitado el gobierno cuando van 6 meses. Por lo que significa, por eso no la va a soltar nunca. No por ella, no porque sea una gran ministra o ministro, no. Por lo que significa, por lo simbólico. Y porque para él. Para él, Pero vos porque es la espada en el combate contra la corrupción kirchnerista. Pero lo que vos estás agendando, Johnny, es que Milei tomó nota de un déficit de gestión. Con el reparto de la comida. Con el A reparto ver, de la comida. yo les pregunto a ustedes, porque todavía no está aclarado la propuesta de Sturzenegger. Sí. Se va a reemplazar el mecanismo antiguo, el gobierno va a tener la opción de comprar y de tener la disponibilidad de los alimentos sin almacenarlos. Claro. Ahora, basta pero de eso es estoquear. para los casos de emergencia. Sí. ¿Es así? Eso es lo que explicó Milei. Y para la diaria... Después que reparta el ejército, todo esto que estaba almacenado lo va a repartir a partir de mañana el La decisión ejército. del gobierno es que no hay compras de alimentos para la diaria. Claro. La comida de la diaria de los comedores se transformó en una tarjeta o un presupuesto que tiene cada organización y esa organización lo distribuye entre sus comedores que hacen la compra. El comedor hoy ya está funcionando en muchísimos casos. Compra en el comercio que decide en función de una lista de productos que le da el gobierno y le transfiere esa orden de compra a la cabeza de esa organización. CONIN, por ejemplo, hace eso. Pero espérate, Ceci. Después va la plata al comercio. El comedor que hasta la semana pasada no recibía la comida y que venía de un circuito de recibimos alimentos, nos damos vuelta y lo distribuimos. Ese comedor ya está recibiendo cada uno de los que van a comer ahí. Ahí es muy desparejo y hay que ver qué pasa en cada lugar y demás. Hay algunas redes, la de los comedores, por ejemplo, de la iglesia evangélica o los de CONIN, están funcionando de esa manera. Otros no. Otros no. Pero, claro. Te puedo mostrar algo que vamos a desarrollar después mucho más, que lo trajo Manu. A ver. Viste que se está hablando del Excel de la corrupción o la planilla de la corrupción. Todo esto surge por un funcionario llamado, exfuncionario, Federico Fernández, que al parecer delata todo. Termina admitiendo el plan 120 millones, que era lo que se distribuían los muchachos de la Torre, supuestamente. Lo digo todo en potencial porque lo tiene que probar la justicia. Manu tiene algo. Sí, exacto. Es lo que termina por destapar este escándalo de corrupción que ya fue ratificado en la justicia, lo presentó Ilela Yanni. Acá vemos un adelanto solamente. Creo que es primera vez que se ve en tele esto, Sí, efectivamente. Yo no lo había visto. Es el Excel por el cual FF, sabemos ahora es Federico Fernández, el director general administrativo de la Secretaría de Niñez y Familia, tenía 18 contratos a disposición, con nombre y apellido, con el monto que recibía cada uno, entre 600.000 pesos, 547, en realidad ustedes ven ahí las cifras, y 1.300.000 o 1.500.000, según el caso. Son contratos que se financiaban con este organismo internacional del que venimos hablando desde la semana pasada. Neto, dice ahí. O sea, ¿esos empleados que figuran ahí no eran empleados? No, de hecho hay una curiosidad con este documento que estamos mostrando nosotros aquí en TN, que no hay, como es un organismo internacional el que lo financia, no hay un registro oficial, no hay registro formal de quiénes eran esos contratados. Por eso es difícil cuantificar qué tan grande era
toda esta situación. Mirá, ¿Por qué existe Gonzalo este Excel? 1.200.000, Mariana 800, Santiago 1.200.000. Suena que no son sueldos. ¿Por qué existe este Excel? Porque el propio funcionario, que es el que termina contando todo el entramado en Capital Humano para la denuncia interna, con toda la polémica que sabemos que hay al respecto, es el que tenía todo registrado. ¿Por qué tenía todo registrado? Porque algunos incluso pedían, no, yo no quiero cobrar en efectivo, a mí dame dólares. Y había que convertirle el monto a dólares, por ejemplo, está todo especificado. Esto es lo que se explicó del famoso cambio de pesos a dólares. Claro, en la denuncia ya presentada, cayó en el juzgado del juez Ariel Lijo, por cierto. En la denuncia ya las casualidades de la vida. Sí, los Ollarvides. ¿Los qué? En la denuncia los Ollarvides de la vida. ¿Te acordás que antes siempre caían Ollarvides? Por ley eso es cierto, Johnny. Si eso fuera cierto así y tuviera un mecanismo, incluso, es muy grave. Yo pesos no te acepto, cambiámelos para... Si eso fuera cierto, sería de un nivel de gravedad. Pero es gravísimo, por eso lo rajaron a la torre. Pero digo, ya es muy grave este método de contratación. Como dice Manu, un organismo internacional que no tiene sede acá. No sé si por ley entra dentro de las auditorías de la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, y después se recaudaba todo el sueldo, se contrataba gente por fuera del sistema de contratación de empleo público, se pagaban sobresueldos. ¿Lo usan otras provincias? ¿Lo usan las provincias? Perdón, hay un total enero-febrero que dice 22 millones de dólares. ¿Eso qué es? Bueno, son los estimados a partir de lo que se manejaba de presupuesto de todos estos fondos de los contratos. ¿Es lo que se quedaban? No, es lo que repartían, por decirlo de alguna manera. Lo que se cobraba en sueldo. Estamos hablando de cifras realmente muy... Terribles. Muy millones de dólares son... Muy importantes. Contratos que se hicieron por los primeros 3 meses del año y se extendieron por otros 3. Esto es lo que está registrado también ya en la denuncia presentada. Y todos estos nombres que veíamos nosotros recién en pantalla es gente que a priori, por lo menos cuando uno repasa los currículum, poco tiene que ver con desarrollo social, capital humano, como lo que la ayuda social. Más bien parecen algunos rugbyers amigos de la torre, ¿no? Hay gente vinculada al mundo del rugby en San Miguel particularmente, en Bellavista, pero hay publicistas, hay gente que con tareas logísticas, pero de otro rubro, organización de eventos, hay todo tipo de cuestiones muy poco vinculadas al desarrollo social, entre comillas. Ahora lo vamos a mostrar todo con lujo de detalles, Diego, querido. Ese Excel y más que trajo Manu. Bueno, que tengan excelente programa. Gracias, querido. Un abrazo. Arrancamos, dale.